Un rayo sonoro pasa del aire al agua. Sabiendo que la velocidad del sonido en el agua es de 1500 metros segundo, en el apartado A hemos de calcular la desviación que experimenta dicho rayo si cuando llega a la superficie del agua forma con ella un ángulo de 80 grados. Tenemos un primer medio, el aire, donde la velocidad de propagación de las ondas sonoras, velocidad de fase, V1, debemos conocer que es de 340 metros segundo, a no ser que se indique lo contrario. Y un segundo medio, el agua, donde la velocidad de fase de esas ondas sonoras, V2, está si es datos de 1500 metros segundo. Esta línea representa la superficie de separación entre ambos medios. Y para dibujar nuestro rayo incidente, hemos de tener en cuenta que cuando llega a la superficie del agua forma con ella un ángulo de 80 grados. Medimos aquí los 80 grados y eso nos permite trazar nuestro rayo sonoro incidente. En este punto, en el punto de incidencia, trazamos la perpendicular a la superficie de separación entre los medios, a la que llamamos normal. Sabemos que parte de la energía de nuestro rayo incidente se refleja siguiendo la ley de la reflexión, regresando al aire, y parte de la energía se refracta siguiendo la ley de la refracción. En nuestro caso, como nos dicen que nuestro rayo pasa del aire al agua, despreciamos la parte de la reflexión y solamente tenemos en cuenta la refracción, que consiste en que cuando las ondas cambian de velocidad, los rayos se tuercen, cambian de dirección. En el caso que nos ocupa, el rayo se está acelerando y cuando los rayos se aceleran, se desvían acercándose a la superficie de separación. Es decir, nuestro rayo, que hubiera continuado por aquí si no cambiamos de medio, lo que va a hacer es desviarse acercándose a la superficie de separación. Este será entonces el rayo refractado. Y esta es la desviación que andamos buscando, la vamos a llamar delta. El fenómeno que rige esto es la refracción, que viene dada por la ley de Snell. El seno del ángulo de incidencia, el ángulo de incidencia es el que forma el rayo incidente con la normal, este de aquí. Como sabemos que desde la superficie de separación hasta la normal hay 90 grados y estos son 80, ese ángulo de incidencia será la diferencia, 90 menos 80, 10 grados. Pues la ley de Snell es seno del ángulo de incidencia entre el seno del ángulo de refracción, que es el que forma el rayo refractado respecto a la normal, es el cociente de las celeridades. En el lado de la derecha, en el numerador, V1 por ser el medio 1 donde está el ángulo de incidencia, entre V2 por ser el medio 2 donde está el ángulo de refracción. El seno del ángulo R, para despejarlo, pasaría a la derecha multiplicando, el V2 pasaría multiplicando al seno de I, el V1 dividiendo al seno de I y después habría que hacer el arcoseno, es decir, R finalmente será el arcoseno de V2, velocidad en el agua 1500 metros segundo, entre V1 en el aire 340, seno del ángulo de incidencia que es 10 grados. Con la calculadora en modo grados sexagesimal hacemos la operación y obtenemos un ángulo de refracción de 50 grados. La desviación será entonces este ángulo de aquí, el de refracción, menos este ángulo de aquí. Pero este ángulo de aquí abajo, si tenemos en cuenta la propiedad que dice que cuando dos rectas se cortan y le sucede a la dirección que traía nuestro rayo y a la normal, este ángulo es igual que este ángulo, el que tenemos aquí abajo coincide con el ángulo de incidencia. Así que la desviación será el ángulo de refracción menos el ángulo de incidencia, 50 menos 10, 40 grados. Nuestro rayo se ha desviado 40 grados acercándose a la superficie. En el apartado B debemos repetir el cálculo para un ángulo de 75 grados, es decir, el papel que jugaba antes 80 lo juega ahora 75. Con lo cual el nuevo ángulo de incidencia, le vamos a llamar I', será de 90 menos 75, 15 grados. Y el nuevo ángulo de refracción, la fórmula es idéntica a la de antes, será el arcoseno de V2, 1500, entre V1, 340, por el seno del ángulo de incidencia, que es 15 grados. Intentamos hacer esta operación con la calculadora y obtenemos error. Claro, porque si nos fijamos, el argumento del arcoseno es 1,14 y no existe ningún ángulo que tenga seno mayor que 1. Lo que está pasando es que el ángulo de incidencia es mayor que lo que llamamos el ángulo de incidencia límite para, en este caso, pasar del aire al agua, ondas sonoras. Y se produce el fenómeno conocido como reflexión total, que consiste en que toda la energía se refleja en la superficie de separación regresando al medio inicial. Así que lo que pasará es que nuestro rayo incidente aquí rebotará,
siguiendo la ley de la reflexión, y este será el rayo reflejado. La ley de la reflexión lo que dice es que el ángulo de incidencia coincide con el ángulo de reflexión, por eso ambos son I' 15 grados. Y en este caso, nuestro rayo hubiera continuado por aquí, así que la desviación es toda esta. Para encontrarla tenemos en cuenta que desde la normal hasta la propia normal hay 180 grados, y a esos 180 grados hay que restarle estos 15 grados de aquí, y por la misma propiedad que antes, esto también será I', 15 grados. 180 menos 15 son 150 grados, así que en este caso nuestro rayo se desvía a 150 grados regresando al aire. Por último, en el apartado C, tenemos que calcular el ángulo límite entre ambas superficies. La definición gráfica de ángulo límite es la que aparece en la figura. Tenemos el primer medio, donde tenemos el rayo incidente, y si este ángulo coincide con el ángulo de incidencia límite, que también se conoce con el nombre de ángulo crítico, lo que va a suceder es que el rayo se va a mover ahora por la superficie, o sea que el ángulo de refracción va a ser exactamente 90 grados. Hay reflexión total a partir de dicho ángulo de incidencia, tal que R es 90 grados. Así que si aplicamos la ley de Snell, seno del ángulo de incidencia límite entre el seno del ángulo de refracción que le corresponde, que es 90 grados, es V1 entre V2. Teniendo en cuenta que el seno de 90 es 1 y su L será el arcoseno de V1, en nuestro caso 340, entre V2 1500. Con la calculadora en modo grado sexagesimal, 13,1 grados. Vemos que el resultado es un resultado coherente, porque según los apartados anteriores debía ser mayor de 10 grados, porque para un ángulo de 10 grados sí que había rayo refractado penetrando en el agua, y además debía ser menor de 15 grados, porque en el apartado B hemos visto que con 15 grados ya había reflexión total.